tal? Soy Nicole Silva y estamos una vez más en Caretas Electoral, un espacio para poder conocer las posturas y las propuestas de los diferentes candidatos al Congreso y a la presidencia. Y esta vez tenemos como invitadas a dos candidatas al Congreso. Voy a pasar a presentarlas. Una de ellas es Gaela Contreras, candidata de Juntos por el Perú, con el número 13. ¿Cómo estás, Gaela? Bienvenida. Imaynaya Nicole, Imaynaya Juliana, Imaynaya Ñayikunas, Taraykunas, Guarmicunas, Sutin Migaela, Tracacha Frandina, qué gusto estar con ustedes para poder debatir, hablar, conversar, consensuar, dialogar acerca de nuestras propuestas, pero también sobre todo lo que sucede y ha venido pasando en los últimos años, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad. Bien, asimismo quiero agradecer a su participación a la candidata Juliana Calambroyo. Ella es candidata de Renovación Popular con el número 12. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nicole. Muchas gracias por la invitación. Gaela, ¿cómo está? Muchas gracias a todos los que se conectan y vamos a poder tener este espacio de diálogo, ¿no?, respecto a esta temática del debate en la coyuntura electoral, y muy agradecida con Caretas por la invitación. Bien, ya hemos visto un poco la estructura del debate y esta vez vamos a hablar sobre la reforma policial, que es el primer tema. Y quería preguntarles acerca de qué medidas ustedes consideran que se deben impulsar desde el Congreso, debido a que hemos visto ya cómo ha actuado la policía en diferentes casos los últimos meses y también las diferentes denuncias que hay por parte de la atención adecuada. ¿Qué medidas ustedes impulsarían? Vamos a escuchar primero a la candidata Gaela, por favor. No solo en los últimos meses, Nicole, en realidad la policía tiene toda una tradición machista y corrupción enquistada dentro de la institución, ¿no? Lo hemos venido viendo a lo largo de todos los últimos años. Ya son varias décadas en las que en conflictos ambientales, en conflictos sociales, en conflictos económicos, se asesinan agricultores, a personas indígenas, ha sucedido en Bagua, ha sucedido en Espinar, ha vuelto a suceder aquí en Lima y por fin la gente se dio cuenta de la criminalización de la protesta, pero hay algo que las mujeres veníamos alertando hace muchísimos años, tiene que ver con lo que pasa en las mujeres cuando van a denunciar a las comisarías, ¿no? Esa violencia y esa revictimización. Por eso es necesario una reforma policial que busque cosas básicas, ¿no? Primero, poder brindarles un sueldo digno a la policía. Segundo, eliminar la ley del gatillo fácil. Tercero, eliminar el grupo terna. Y cuarto, creo que lo principal es brindarles una mejor formación. Yo estoy segura que ningún buen policía que use el uniforme, que haga bien su trabajo, va a estar en contra de esta norma que lo único que busca es acabar con la corrupción y con la tradición de violencia que ha venido enquistándose y expresándose a lo largo de todos estos años por parte de esa institución, ¿no? Lo hemos visto en el caso de Puno, en el que una mujer indígena fue enmarrocada con su niña sin poder darle de lactar. O sea, eso es inconcebible, ¿no? Por eso es necesario que la policía reciba una formación con enfoque de género, con enfoque ambiental, con enfoque de derechos humanos, que entienda que la ciudadanía está para cuidarla, no para lanzarle bombas lacrimógenas o balearla, ¿no? Necesitamos una institución que nos cuide, no una institución que termine baleándonos solo porque exigimos una mejor calidad de vida, ¿no? Creo que es una tarea fundamental y esto no se trata de buenos o malos policías, se trata de reformar una institución que en este momento ha expresado corrupción y una tradición violenta. Así que esa es una de mis principales propuestas, una reforma policial con esos 4 puntos básicos que he mencionado. Bien, muchísimas gracias, candidata. Ahora vamos a darle la misma oportunidad a la candidata Juliana. Juliana, sí. Buenas tardes. Respecto a la policía, quiero expresar que desde Renovación Popular hemos siempre apoyado a los efectivos policiales que están en la primera línea de defensa para combatir la delincuencia, el sicariato, para poder capturar a estas personas que nos quitan la paz, ¿no?, que nos hacen vivir en esta inseguridad. Si bien es cierto, la policía se tiene que respetar, nosotros creemos que dentro de la reforma que tiene que haber en la policía, tiene que ser una reforma que respete su institucionalidad, que no sea un ministro de turno que de un plumazo se vuele 18 generales que están en línea de mando para los ascensos. Creemos que eso es una falta a la policía. A la policía se la debe apoyar.
Renovación Popular queremos y tenemos dentro de las medidas de los 100 primeros días poder dotar a la Policía Nacional de 20.000 unidades motorizadas para garantizar que puedan ir a esos cerros en los conos, que son lugares donde los patrulleros no llegan y donde la delincuencia campea, y puedan ir a hacer ese patrullaje con un control satelital. También planteamos que efectivamente se tienen que mejorar la educación y formación de los policías, donde se implemente en la escuela policial estándares de calidad internacional, así como existe la SUNEDU para poder garantizar una educación de calidad a los universitarios. Creemos que también tiene que tener la policía en sus centros de formación unos estándares para poder proteger esa formación en el respeto irrestricto de los derechos humanos y de la dignidad de todas las personas. Creemos también que el mal accionar de algunos funcionarios no debe manchar para nada la imagen de la Policía Nacional, porque lo vuelvo a repetir, son ellos los que se enfrentan a la delincuencia, son ellos los que salvan vidas. Creo que es importantísimo también hacer notar, ¿no?, que en las protestas, que todos los ciudadanos tenemos legítimo derecho a salir a protestar, siempre y cuando sea de manera pacífica, de manera ordenada, ahora en pandemia, siempre utilizando los protocolos de seguridad, ¿no? Y que nunca excedernos por el fulgor, ¿no? Y llegar a unos niveles de violencia, porque una de las funciones de la policía es garantizar el orden y garantizar la paz, ¿no? Ese es el imperio y el mandato constitucional de la policía. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, candidata. Ahora la candidata Gaela va a tener 30 segundos para hacer comentarios o alguna pregunta que le quiera hacer a la candidata Juliana. Sí, yo creo que no se trata de respeto hacia la policía, ¿no? En realidad, sobre una reforma que se necesita porque los excesos y la violencia de la policía no son casos aislados, sino que en realidad es repetitivo y eso demuestra una estructura que tenemos que cambiar, por eso propongo un proceso, ¿no? Yo quería preguntarle a Juliana qué opina acerca de lo que había mencionado López Aliaga en una entrevista donde considera que los que han cometido excesos y han sí, cometido delitos de abuso sexual en el sodalicio son santos y qué entiende por Estado laico, porque sí es necesario ahondar en esa situación, ¿no? Más cuando se habla sobre personas que están implicados en delitos de abuso sexual, ¿no? Bien, candidata Juliana, tiene un minuto para responder, por favor. Muchas gracias. Yo creo que tenemos que tener clarísimo que dentro de la educación cívica y ciudadana tiene que haber ese respeto y educación hacia los efectivos de la policía. Tenemos que entender que la institución tiene que prevalecer, que son quienes nos defienden, que son aquellos los que murieron en tantos enfrentamientos armados en la lucha contra el terrorismo, que tantas veces también han sido muertos y heridos en las manifestaciones violentas. La policía tiene que ser respetada, tiene que ser apoyada también con recursos económicos. No podemos permitir que a falta de recursos no tengan el implemento adecuado y no tengan la formación y la capacitación continua para ejercer dignamente este oficio, ¿no? Es muy lamentable que efectivos policiales estén manchados en corrupción y a esos hay que investigarlos, sancionarlos y apartarlos de la institución. Respecto al candidato López Aliaga, él tiene derecho a vivir su vida en fe como él decida en libertad, porque algo que defiende Renovación Popular es la libertad religiosa, que él viva su fe como él quiere de manera particular. Nosotros tenemos clarísimo que vamos a hacer un trabajo político en función al derecho y al ordenamiento jurídico vigente. Muchas gracias, Nicole. Bien, Juliana, vas a tener la misma oportunidad, 30 segundos para que le formules una pregunta a Gaela. Yo quisiera saber, ¿no? Las investigaciones en el caso de las revueltas últimas no están todavía, no han terminado y sin embargo ya se le imputa a la policía excesos. Cuando hemos visto fotografías, ¿no?, de mi contrincante aquí provocando a la policía, ¿no?, lanzándose sobre la policía. Entonces, lo que yo quisiera saber es, ¿por qué no mejor animar a los jóvenes a hacer una manifestación pacífica y no provocar estos actos de violencia que lamentablemente no le hacen bien al país?
necesitamos reconciliación, no necesitamos más violencia. Bien, Gaila Tinuto, por favor. Sí, yo creo que no se está entendiendo bien el derecho, ¿no? Yo no estoy planteando faltar el respeto a la policía, sino todo lo contrario. Lo que estoy planteando es una reforma para que la policía tenga mejores condiciones para hacer su trabajo respetando a todas las personas, ¿no? Eso es lo que estamos planteando. Por otro lado, sobre las marchas o la violencia y la tradición machista, o sea, yo he enumerado más de 6 casos, he enumerado, es más, la policía ha sido sentenciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Azul Rojas versus Perú, como una de las instituciones más corruptas y que ha ejercido violencia sobre las personas trans. Eso sucedió hace varios años y durante todos esos años se ha venido repitiendo casos de estos. Y si creemos que eso es algo del pasado, pues podemos remontarnos a la época de la pandemia, en el que el corrupto de Vizcarra, en medio de las medidas contra el COVID, pone por encima de la mesa la medida para poder salir hombres y mujeres. En esa etapa sucedió una serie de vulneraciones con relación a las trans y quienes ejercieron esas violencias contra las personas trans fueron justamente personal de la policía, personal de seguridad. Esto no es un hecho aislado, sino se trata de algo bastante repetitivo. Hace tan solamente unos días esto se ha vuelto a repetir en Arequipa. Hay una mujer trans llamada Marimar que sufrió de abuso, que no recibió atención de la policía, porque hay un sesgo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar sobre ese sesgo. Lo que yo propongo es trabajar sobre esa tradición violenta y sobre esa corrupción que ha sido destapada en la policía y que ha explotado en la cara de la ciudadanía. Lo hemos visto durante la pandemia, cómo los recursos que fueron destinados para las compras de mascarillas se usaron en cualquier cosa o en comprar productos de menor calidad, poniendo en riesgo a sus propios pares, ¿no? Yo repito una vez más, no estoy proponiendo faltar el respeto a nadie, no creo que quienes marchamos ahí no esperábamos que nos tiren bombas lacrimógenas, no esperábamos que nos cerquen y se rían mientras nos acorralaban, ¿no? Era un momento en el que se peleaba el destino del país y si tuviera que romper cercos policiales lo volvería a hacer 1000 veces. Yo no he golpeado a ningún policía, no he cometido ningún acto, sino pido que por favor se demuestren. Y por último, yo creo que acá hay dos mujeres exponiendo propuestas, ¿no? Yo no veo un contrincante, yo no la veo como enemiga, creo que somos personas que estamos dialogando, debatiendo, consensuando, expresando finalmente lo que proponemos. Yo propongo una propuesta de transformación real junto a Vero y estoy aquí para ponerla sobre la mesa con mucho cariño. Bien, muchísimas gracias, candidata. Vamos a pasar a una segunda pregunta y vamos a hablar sobre la reactivación económica. El Perú pues ha tenido un retroceso económico sustancial y en ese marco el sector minero podría tener una vital relevancia para impulsar la economía. Entonces, ¿ustedes considerarían que es necesario darle paso al proyecto minero Tía María? Tiene 2 minutos para responder la candidata Juliana, por favor. La reactivación económica respecto al proyecto de Tía María, que está situado en el Valle de Tabo, en la provincia de Islay, en el departamento de Arequipa, ha tenido grandes avances y también retrocesos. En el momento actual estamos efectivamente entrampados en un proyecto minero. Aquí hay que decir que la minería genera el 20% de los ingresos del PBI y que actualmente se puede tener una minería responsable y que vaya de la mano con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo agrícola o agrónomo de la zona. Las causas del problema de Tía María radican en que primero hay falta de confianza del pueblo con la empresa Sauder. Y lo que tenemos que hacer es trabajar en que realmente se vuelva a restablecer esta confianza. Proponemos que se tiene que atender las necesidades de la población para mejorar la calidad de agua para los cultivos de la zona, asegurar un recambio de los actuales cultivos del extraordinario Valle del Tambo, cultivos que sean más rentables, como la palta, la uva, el arándano, que son además productos que se pueden exportar. Pero para hacer este cambio hay que invertir más de 100 millones y creemos que Sauder tendría que tener una responsabilidad social y ayudar a este cambio de productos. También creemos que es importante asegurar el agua, la construcción de represas que irriguen dichos cultivos en este valle de más de 12.000 hectáreas. Con estas inversiones y con este espíritu de la empresa puede volverse a ganar la confianza de los agricultores, ¿sí?
tenemos que incrementar la rentabilidad de los agricultores. Y creo que es importante también pensar en que estos agricultores van a tener de aprobarse el proyecto minero y ponerse en marcha, ¿no? Una competitividad muy grande respecto a los salarios, sí, que se pueden pagar en las minas. Y entonces, para que no se abandonen el agro, que es lo que también tenemos que cuidar, porque la minería y la agricultura no se contraponen, pueden y son viables juntos. Tenemos que invertir en rentabilizar la producción de estas 12.000 hectáreas, ¿sí? Hay que respetar a los agricultores para poder conseguir esta licencia social que haga viable el proyecto de Tía María. Tenemos que ponernos a trabajar para asegurar el desarrollo del Perú. Y otra cosa muy importante es que tenemos que tener mucho ojo frente a la corrupción, porque muchas veces también es la corrupción la causa de este entrampamiento en los proyectos mineros, como por ejemplo el caso de Pasto Grande, donde la corrupción de Vizcarra no permitió la construcción de este importante proyecto para el país. Nosotros, desde Renovación Popular, vamos a fiscalizar que realmente se cumplan las garantías para que la minera cumpla con los agricultores, para que se pueda hacer viable la inversión agraria y también la inversión minera. La inversión minera da trabajo y aporta grandes cantidades de dinero, no solo al gobierno central, sino también a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, potenciando de esta manera que la vivienda, que el vivir de las poblaciones cercanas se vean directamente mejoradas. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado a la candidata Juliana y ahora vamos a escuchar a la candidata Gael. Gracias, Nicole. Yo estuve justo en varios momentos en Arequipa en el proceso de discusión sobre Tía María, ¿no? Y he tenido acceso, como muchas personas en este país, a los informes con respecto al proyecto minero de Tía María. Y estos informes alertan sobre consecuencias irreparables en nuestros recursos, en nuestra tierra, en la productividad, en la contaminación del agua, ¿no? O sea, el impacto que tendría el proyecto Tía María de llevarse a cabo es irreparable para el Valle del Tambo. Por eso creo que es necesario entender que efectivamente se necesita de una reactivación económica, pero esta reactivación económica tiene que ser pensada en la gente, en quienes menos tienen. Esta reactivación económica no puede centrarse solo en la minería, ¿no? Claro, evidentemente va a haber lugares donde se pueda se pueda desarrollar mina, pero el Valle del Tambo no es uno de esos lugares, ¿no? Desde Juntos por el Perú proponemos un plan de gobierno de nueva minería, que apuesta justamente por una política minera que preserve también los intereses de la sociedad y el medio ambiente. Creemos que es necesario permitir un desarrollo sostenible que nos permita evitar conflictos socioambientales, porque al final, ¿qué pasa con los conflictos socioambientales que los políticos no resuelven por imponer proyectos extractivos con sangre y bala? ¿Quiénes mueren? Mueren policías y mueren agricultores. ¿Acaso mueren los políticos corruptos? ¿Acaso mueren los que quieren llevar a cabo los proyectos extractivos? No, muere la gente más humilde, mueren los policías uniformados, mueren los campesinos, los agricultores. Por eso es sumamente necesario, desde Juntos por el Perú proponemos un proyecto de nueva minería y como parte de la reactivación económica proponemos una segunda reforma agraria que va en el marco de la diversificación productiva para poder brindarle una mejor calidad de vida a esos pequeños agricultores que han sido olvidados durante todos estos años, porque tuvimos políticos corruptos, partidos golpistas, que solamente se ocuparon de brindarle beneficios tributarios a los grandes agroexplotadores y se olvidaron de esos pequeños agricultores que mueren labrando la tierra sin una pensión de jubilación. Y sin ellos, sin esa pequeña agricultura familiar, no tuviéramos cómo abastecer nuestros mercados. La segunda reforma agraria es un acto de justicia, no es un capricho. Y por eso, Tía María no va. Bien, muchísimas gracias, candidata. Vamos a darle la oportunidad a la candidata Juliana para que le formule una pregunta a la candidata Gael. Yo quisiera preguntar específicamente, entonces, ¿no tiene ninguna propuesta concreta desde su posición de congresista para poder potenciar el proyecto Tía María? Me queda claro que lo último que ha dicho es Tía María no va. Entonces, ¿cuál es la propuesta concreta que tiene Juntos por el Perú o que usted personalmente lleva
para la reactivación y que se pueda ver una extracción minera responsable en el Perú que representa el 20% del PBI. Bien, candidata Gaela, tiene un minuto, por favor, para responder. Claro que sí. Yo creo que nadie va a servirse en un plato de veneno y se lo va a comer, ¿no? Eso es lo que representa el proyecto Tía María para el Valle del Tambo, porque es sumamente dañino y hay informes medioambientales que lo comprueban, ¿no? Entonces, por eso yo repito, desde Juntos por el Perú creemos que la reactivación económica no debe centrarse solamente en el extractivismo o en la minería, porque hay otros sectores productivos que incluso producen más puestos de trabajo. La agricultura produce muchos más puestos de trabajo, pero lamentablemente no se le ha dado el debido interés, no se ha apoyado como se debería. Por eso proponemos una segunda reforma agraria. Por eso, además, proponemos una minería de acuerdo a un orden territorial. Habrá lugares donde sí se puede hacer minería y habrá lugares como el Valle del Tambo en los que no se puede hacer minería. Yo no sé si tú, Nicole, te gustaría vivir al costado de una zona minera y continuar en medio de todos estos conflictos ambientales, estas consecuencias irreparables que va a causar esta mina, ¿no? Entonces, creo que es un momento también para entender que lo que propone Juntos por el Perú es una diversificación productiva, apostar por el ecoturismo, por la agricultura, apostar por otros sectores productivos, además invertir el dinero del gobierno en proyectos y en obras públicas que va a generar no solamente puestos de trabajo, sino va a reactivar la economía de cara a quienes menos tienen, ¿no? Es una propuesta integral con relación a la economía. Bien, candidata Gaela, va a tener 30 segundos para que le formule una pregunta a la candidata Juliana. Sí, yo consultaría en todo caso si, a pesar de saber que este proyecto minero va a ocasionar daños irreparables, que va a contaminar los lagos y las lagunas, que va a ocasionar que los terrenos que estén al costado queden infértiles, aún sabiendo que en ese lugar no se puede hacer la mina porque hay informes que lo demuestran, que datan de los daños irreparables que va a tener, va a persistir en continuar con ese proyecto minero que en la práctica solo contamina y asesina. Bien, candidata Juliana, tiene un minuto, por favor. Es bastante obvio el sesgo ideológico, ¿no?, del partido de izquierda, porque está más que probado, no solamente en el Perú, sino sobre todo en el extranjero, que la minería y la agricultura son viables, con responsabilidad ambiental y con un trabajo real. Por eso es que desde Renovación Popular planteamos que la minera Sauder, que es quien tiene la licitación, invierta ¿en qué? En ayudar a los agricultores a cambiar sus productos. ¿Para qué? Para que en vez de que se siembre arroz, que es un producto que demanda gran cantidad de agua, se transforme el producto cultivado en palta o arándanos o productos estacionales que tienen una gran salida en la agroexportación, porque está muy claro que la agricultura también genera trabajo y que la minería también genera lo suyo. Se puede convivir de las dos maneras. Lo que no puede pasar es que por sesgos ideológicos no se trabaje en sociedad, no se trabaje de la mano del poblador, ayudándolo a que su actividad agrícola sea potenciada y que también se pueda hacer una actividad extractora que nos va a poner en los primeros lugares otra vez de extracción del cobre, aportando miles de millones a esta economía que tenemos tan vapuleada después de tantos meses de pandemia y esta gran recesión que tenemos. Creo que debemos tener una apertura ideológica más grande, poder trabajar con el campesinado desde Renovación Popular. Claro que tenemos un compromiso real con los agricultores. Yo soy hija de agricultor, yo soy hija de campesino, yo sé el daño que también hizo la reforma agraria. Porque es verdad, había explotación antes de la reforma, pero la reforma no fue la panacea. Y una nueva reforma agraria tiene que alertarnos, porque muchas veces no se respetan los derechos de propiedad privada. Y en un Estado de Derecho y en una democracia como la nuestra, tenemos que tener mucho cuidado con las propuestas populistas. Muchas gracias, Nicole. Bien, muchísimas gracias, candidatas. Y ahora vamos a entrar a la tercera pregunta y es, bueno, desde el Currículo Nacional de Educación Básica del Ministerio de Educación y el enfoque de género, ¿qué medidas importantes consideran ustedes que se deben tomar desde el Congreso para impulsar este trabajo?
Tiene 2 minutos la candidata Gaela, por favor. Gracias, corazón. Hay brechas que han sido expresadas en diversos informes, tanto de la Defensoría del Pueblo como de las instituciones del Estado, que dan cuenta de las desigualdades y las brechas de género existentes, ¿no? Y ahí no hay nada que discutir porque esas brechas existen. O sea, y es momento de poder elaborar normas, políticas públicas y leyes para poder acabar con esas brechas, ¿no? Yo considero que es sumamente necesario la necesidad de contar con el enfoque de género en la educación. Y es algo que viene en el 2005, ¿no? Es algo que se intentó quitar, pero que el Poder Judicial ha demostrado la necesidad de tener que contar con un enfoque de género, ¿no? En ese sentido, desde Juntos por el Perú proponemos una reforma integral. Entendemos que la educación tiene que ser de calidad, gratuita, pero también y sobre todo tiene que contar con un enfoque de género, ¿no? Y en ese sentido, yo como futura congresista propongo una reforma de género. Dentro de esta reforma de género hay un conjunto de iniciativas legislativas, ¿no? Está el sistema integral de cuidados, una ley integral trans, está la ley de matrimonio igualitario, está también la despenalización del aborto en todas las causales, y por último está una ley nacional de educación sexual integral con enfoque de género en todos los espacios educativos, no solamente en primaria y en secundaria, sino también en las universidades y en los institutos. ¿Por qué, Nicole? Porque lamentablemente cuando no se forma con educación sexual y con identidad y con enfoque de género, lo que terminamos viendo es que los espacios educativos siguen sirviendo para replicar homofobia, machismo, bullying transfóbico, bullying lesbofóbico, y es un momento de tener que entender la necesidad de empujar mecanismos como estos que nos ayuden a educar en igualdad, a educar con amor, con ternura, con afectos, a una nueva ciudadanía que respete, que entienda que hay personas alrededor que aman y sienten de manera distintas, pero merecen respeto, que entiendan que las mujeres no somos un objeto. Esto es sumamente fundamental. Por eso apostamos por una ley nacional de educación sexual integral con enfoque de género, no solamente en primaria y en secundaria, sino también en las universidades y los institutos. ¿Para qué, Nicole? Para no tener que tropezarnos con un tipo como César Inostroza, alguien que no tuvo el menor reparo de poder negociar con la sentencia de una niña víctima de violación. ¿Esto es un hecho aislado? No. Esto ha sido repetido por varios jueces. ¿Por qué? Porque lamentablemente en las universidades no hay una formación con enfoque de género, no hay una formación sobre estos temas, y eso hace que lamentablemente los prejuicios se repliquen en las distintas profesiones. Es momento de luchar desde el Estado, pero también de que la sociedad se haga cargo de todas estas desigualdades. Por eso proponemos con mucho cariño una ley nacional de educación sexual integral para acabar con esas brechas. Bien, hemos escuchado a la candidata Gaela, muchísimas gracias. Vamos a regresar en breve para poder escuchar la respuesta de la candidata Juliana. Nos volvemos a conectar en breve, por favor. Muchas gracias. Ok.
el debate en Caretas Electoral con las candidatas Gaela Contreras de Juntos por el Perú, que va con el número 13, y la candidata Juliana Calambroyo de Renovación Popular con el número 12. Vamos a continuar, estamos por terminar el primer bloque, pero antes me informan que se está observando que hay comentarios ofensivos hacia las candidatas en la transmisión, y es algo que en Caretas Electoral no lo vamos a permitir, por ende vamos a proceder a eliminar dichos comentarios y les pedimos a todos, por favor, que no hayan más de estos comentarios. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bien, veníamos hablando sobre el Currículo Nacional de la Educación Básica del Ministerio de Educación y la pregunta era, en cuanto al enfoque de género, ¿qué medidas importantes consideran que se deben tomar desde el Congreso para impulsar este trabajo? Y vamos a escuchar a la candidata Juliana. Muchas gracias, Nicole, por la pregunta. Es muy importante. Yo aquí quiero primero, como quien dice, emparejar un poco la cancha, porque se ha dicho mucho respecto a la educación. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que tanto la Constitución como los tratados internacionales estipulan claramente que somos los padres de familia los primeros educadores y los primeros responsables de la educación de los niños. El Estado no gesta, no alimenta, no mantiene a los niños, los hace la familia. Y en ese seno familiar se tiene que respetar. Entonces, dicho esto, paso a la siguiente parte de mi respuesta y es que yo, dentro de mis iniciativas legislativas, es un proyecto que ya tengo listo, es el proyecto que incluya y que se determine ya cuál es el mecanismo de participación que van a tener los padres de familia en la política pública educativa. Porque lo que ha pasado en torno al enfoque de género y en torno al currículum de educación básica es que a los padres de familia no se les está consultando ni qué se les va a enseñar, ni cómo se les va a enseñar a los chicos. Y son las familias las que tienen mucho que decir sobre eso. El enfoque de género en el país se está estableciendo desde hace 20 años. ¿Y qué es lo que hemos visto? Hemos visto que los embarazos adolescentes no bajan. Hemos visto que la violencia contra la mujer no disminuye. Hemos visto que no han mejorado las brechas de desigualdad. Entonces, estamos preocupados porque aparentemente este enfoque no está funcionando de la manera adecuada, con lo cual creo que es importante que se revise, pero que se revise escuchando a los padres de familia. Nosotros desde Renovación Popular queremos una educación de calidad, claro está, y que a nuestros hijos se les enseñe una educación sexual integral, que no solamente sea meramente informativa, o que tenga unos links inadecuados para su edad, como aparecieron en los libros de texto, donde la ministra nos mandó a borrar con un plumón indeleble. No, queremos realmente que esa educación integral sea no solamente, como decía, informativa, sino que se le enseñe al niño a respetar su cuerpo. El gran acápite del valor unitivo de la sexualidad, el tema de que tiene que respetar también la espiritualidad de las personas, porque no todas las familias son iguales. Entonces, hay que buscar una educación de calidad que sea un gozne, un engarne entre el Estado, la sociedad y las familias, sin imposiciones y sin ideologías de por medio. Todas las personas son dignas con el simple hecho de ser personas y tienen que ser respetadas en su integridad. No solamente, ¿no? Como dicen, un solo colectivo. Todas tienen que ser respetadas, todas tienen que ser integradas. Y solamente quiero decir aquí que yo propongo, y esto también hay que hablarlo ya sin caretas y sin estar camuflándonos. El enfoque de género en el Perú durante muchos años nos dijeron que era un enfoque, ¿para qué? Para garantizar la oportunidad, la igualdad de oportunidades entre varón y mujer. Eso es lo que se ha sostenido sistemáticamente desde el Estado, ¿no? Y esto nos parece ideal. Queremos políticas públicas que también incluyan al colectivo LGTBI, pues entonces hay que hablarlas con transparencia sobre la mesa y no de manera camuflada, porque este colectivo también tiene dignidad y también se tiene que atender y también tenemos que luchar para que las escuelas sean lugares donde todos sean respetados, pero eso no se puede hacer al margen de las familias y al margen de los padres de familia, que somos los primeros y los responsables. Por eso propongo un proyecto de ley que establezca el mecanismo de participación de los padres. Esto va a enriquecer muchísimo la educación y la sociedad, porque yo estoy preocupada por mis hijos y ustedes también.
y todos queremos un país de verdad que vaya hacia el futuro y sin enfrentamientos. Bien, hemos escuchado a la candidata Juliana y ahora la candidata Gaela tiene 30 segundos, por favor, para hacer comentarios o alguna pregunta que le quiera hacer a la candidata Juliana. Sí, yo creo que a mí me preocupa muchísimo que se siga haciendo política con mentiras, ¿no? El currículo ha sido consultado, han habido espacios de participación de padres de familia, de iglesias, de organizaciones sociales, de diversos espacios de la sociedad civil, ¿no? Así que no es cierto que se ha hecho a escondida. Yo no sé si cuando la escucho a Juliana, no sé si está hablando sobre currículo escolar o sobre el vacuna gay en el que Vizcarra, Macetti se vacunaron anticipadamente escondidas, ¿no? El currículo sí ha sido discutido en diversos espacios, ¿no? Y hay pruebas de ello. Por otro lado, también se ha asegurado que el enfoque de género no sirve porque las cifras han aumentado. Bueno, ¿cómo podemos ver el impacto del enfoque de género en este país si la señora y su agrupación, Juliana, junto con Padres en Acción, presentaron un documento, una demanda ante el Poder Judicial para poder interpelar el enfoque de género, ¿no? Para quitarlo de la currícula escolar? Dicha demanda fue denegada, ¿no? Porque el Poder Judicial y los tratados internacionales remarcan la necesidad de tener que luchar por la igualdad de género. Y en ese contexto el enfoque de género es un instrumento para poder cerrar las brechas, ¿no? Gaela, ¿me puedes repetir la pregunta? Entonces, ¿La pregunta? No, estoy, por favor. Perdón, Juliana, yo no te he interrumpido, estoy todavía... Pensé que habías terminado por una diferencia de... Sigue, continúa, perdóname. No, perdóname, sigue. Sí. Entonces, en la práctica, yo he intervenido en 2 escuelas de manera directa enseñando educación sexual integral y enfoque de género. Y en ambas escuelas, Nicole, el embarazo adolescente se ha reducido a 0. Hay un informe publicado con Manuela Ramos que verifica que lo que estoy diciendo es totalmente cierto y comprueba cómo el enfoque de género en la educación sexual integral nos ayuda a poder construir y educar una nueva ciudadanía libre de machismo, de homofobia, de lesbofobia, de transfobia. O sea, yo he vivido en carne propia. Yo no sé qué es lo que pasa, ¿no? En medio de todo este contexto, porque no podemos ponernos una barrera de decir la otra persona tiene sesgo o yo tengo sesgo. Yo no creo que tengamos sesgo, no creo que tenemos una formación y tenemos propuestas sobre la mesa, ¿no? Yo no voy a invalidar a Juliana diciendo, es que ella tiene un sesgo. No, yo creo que aquí estamos para debatir, reflexionar. Yo me interpelo constantemente y creo que es sumamente necesario hablar sobre eso, ¿no? Así que, dicho todo esto, a mí me gustaría preguntarle 2 cosas, ¿no? ¿A qué padre representa Juliana? Porque a mi madre no la representa. Mi madre está de acuerdo con el enfoque de género, como las madres en acción, y como muchas otras madres y padres de personas LGTBI, como muchas madres y padres de este país que quieren que sus hijas no sean miradas como un objeto sexual, que caminen libres por las calles y que no las violen 5 tipos como sucedió hace poco en Los Olivos. Y además también preguntarle con toda sinceridad, ¿qué haría ella si uno de sus hijos resulta ser una persona trans que tiene que convivir constantemente con violencia y con bullying transfóbico en las escuelas, que tiene que enfrentarse todos los días cuando va a la escuela y tiene que ir a los baños a intentos de violación? No es, ahí ya se ha aplicado la educación cívica, se ha dejado la educación sexual integral a los padres y no ha funcionado. Por eso es sumamente necesario, porque además el enfoque de género no colisiona con el derecho de los niños, ¿no? Así que, solo para terminar, así como es importante enseñarle a los niños a cruzar en verde, a ponerse el cinturón, así también es sumamente importante enseñarle a los niños, no solamente en las casas, sino en las escuelas, el respeto. Y eso, de ahí parte y prima del respeto y la igualdad del enfoque de género. Bien, vamos a escuchar ahora la respuesta de la candidata Juliana Calambroso, por favor. Agradezco mucho la alocución sobre la demanda de acción popular que interpusimos los Padres en Acción, ¿no? Una asociación civil inscrita a la que, bueno, le tengo muchísimo cariño y aprecio, porque se desvinculó o se desvirtuó lo que nosotros demandamos. ¿Nosotros qué demandamos? Demandamos que no ha habido una participación.
Y agradezco la pregunta porque me va a permitir este espacio para explicar unas cosas que sí quedaron probadas en el juicio y están en las carpetas judiciales. Y es que el enfoque de género se empieza a tratar dentro del Ministerio de Educación 9 días antes de la aprobación del currículum a través de la respuesta de una carta consultiva al Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación, a finales de mayo, le responde al viceministro y le dice: muy bien tu currículum, muy bien tus 5 competencias, pero no tienes una competencia de enfoque de género y tienes que tener un enfoque de género. Y es así como de finales de mayo, del 22 de mayo, si no me falla la memoria, está en la carpeta del juicio, al 3 de junio que se promulga el currículum, es decir, en 9 días se salió de la chistera, de la manga, un enfoque de género que no fue consultado. Si bien es cierto, el ministerio dice y sostiene que el currículum escolar básico estuvo colgado en una página web para que puedan comentarlo. Explíquenme cómo los padres de familia que se encuentran en la zona altoandina de nuestro país, que no tienen luz y menos conectividad, van a poder participar en algo tan importante como la confección del currículum, como la confección de la política pública. ¿Por qué lo digo? Porque si lo que queremos realmente es incluir a los padres de familia, que además lo dicen los tratados internacionales y lo dice expresamente la Constitución, son los primeros que están obligados a velar por la educación de sus hijos. Una consulta real no es que esté colgado en una página web. Una consulta real es articular a los padres de familia de las zonas rurales, de las zonas altoandinas, de las zonas del oriente del país, articular a los padres de familia de los colegios privados, de los colegios con ideario, articular a las APAFAS a nivel nacional de los colegios, sí, públicos. Porque ¿saben qué pasa? Que no es posible que en el país se enseñe, por ejemplo, a las 12 del mediodía en el mes de marzo en la ciudad de Sechura, en medio del desierto, con muchísimo calor, donde nuestros niños no aprenden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se les escucha a los padres de familia, porque hay este centralismo. Entonces, yo lo que propongo es que se consulte a los padres de familia. Quedó probado que no hubo tal consulta. No podemos imponer desde el Estado. El Estado no tiene que ser totalitario frente a la política educativa, porque son nuestros hijos los que se ven beneficiados o, en todo caso, los que se ven afectados. Y este enfoque de género que está ahora mismo vigente, ideologizado, donde nos quieren decir que la sexualidad es un mero constructo cultural, y esto no es verdad, tiene que ser revisado, no anulado, como quieren sostener estas personas que quieren el conflicto. Nosotros no queremos anular nada. Tampoco queremos quitar una educación sexual para que los chicos no sepan nada y pensar que esto es un tabú. No, señores. Queremos que se les enseñe a los chicos ciencia, ciencia real, la ciencia de verdad, lo que dicen los neurólogos, lo que dicen los psicólogos, lo que dicen los psiquiatras, no lo que dicen las ideologías. Y además de enseñar en ciencia, queremos que se enseñen en conciencia, para que no sea discriminado nadie. ¿A cuántos padres de familia represento? Pues a los padres de familia que queremos una educación de calidad, donde no queremos que nuestros hijos desde pequeños se les hable descarnadamente de temas que no estamos de acuerdo, de temas que no nos gusta que sean tratados o que no respeten ni su evolución ni su contexto familiar, que no respeten tampoco la edad en la que tienen. A ningún padre de familia le parecía bien que se le cuente a sus niños en inicial que Oliver Bottom era una nena o que existía un caperucito rojo, donde intercambiamos estas sensaciones cuando los niños pequeños están afirmando y reafirmando su identidad. No los confundamos tan pequeños. ¿Hay que hablar de la sexualidad? Sí. ¿A edades adecuadas? Sí. ¿No? De manera articulada, sí, incluyendo a los padres de familia, sobre todo. Nosotros queremos escuchar y ser escuchados, queremos ser partícipes. No queremos que un grupito de gente nada más determine la educación de nuestros hijos. Gracias, Nicole. Bien, Juliana, vas a tener 30 segundos. Por favor, hay que ser puntuales con las preguntas para que le hagas una pregunta a Gaela, por favor. Gracias, Nicole, por hacer la precisión. Yo me voy a ceñir a los 30 minutos o trataré de hacer mi pregunta corta y concisa,
sobre todo porque la pregunta de Gaila fue más bien una reflexión más que una pregunta, ¿no? Y lo que yo le quiero preguntar es que, ¿qué opinión tiene, sí, de estas ciudades, por ejemplo, en Inglaterra, donde dejándose de aplicar el enfoque de género durante 4 años por falta de presupuesto, sí bajaron, ¿no?, los embarazos adolescentes, sí bajó la deserción escolar, sí bajó, sí, la desigualdad, y sin embargo, a raíz de todas estas políticas globalistas y que vienen de manera totalitaria, lo que está pasando en otros países es que lo que se eleva a casi 4000% es la confusión en la identidad de las personas. Porque está probado que los adolescentes pueden pasar, mientras reafirman su sexualidad, y de esto lo hablan grandes psiquiatras como el doctor Meyer, que es un psiquiatra del Johns Hopkins, del gran hospital en Estados Unidos, los adolescentes pueden tener, claro que está, dudas sobre su sexualidad, pero cuando no se les habla con ciencia y sí con ideología, lo que pasa es que tenemos adolescentes confundidos desde muy tempranas edades que son obligados a ser hormonizados, castrados y muchas veces a espalda de los papás. ¿No te parece que los papás tenemos que tener y desarrollar y ejercer nuestra patria potestad? Porque son nuestros hijos, no son los hijos del Estado. Bien, muchísimas gracias, candidata. Gaela, por favor, tiene 1 minuto y medio. Gracias, Nicole. Yo creo que primero hay que recalcar algo, ¿no? La denuncia fue hecha en el 2019, en el 2017, pero el enfoque de género ya era parte de la currícula desde 2005, ya ha estado sometido a diversos espacios de participación, ¿no? Sobre la pregunta, yo creo que es necesario entender que los niños no son un objeto de propiedad de los padres, ¿no? Que a lo que se discute al final no es solo la participación de los padres en la educación que van a tener sus hijos, sino en realidad el bien superior del menor. Y el menor necesita una educación que pueda poder caminar hacia una educación libre de toda forma de discriminación y libre de toda forma de violencia. Desde el 2005 se viene impartiendo el enfoque de género, y si homosexualizara, si incrementara la potencia sexual como se está afirmando aquí, pues los 30 millones de peruanos hoy serían homosexuales o lesbianas, pero es absolutamente falso y se comprueba con la realidad, ¿no? Porque la homosexualidad no se enseña, no se contagia, ni se cura. La homosexualidad, la orientación sexual y la identidad de género es algo que se descubre a lo largo de la vida. En ese sentido, yo sí creo que es necesario centrarnos en este país. Yo no sé si ya se ha dado cuenta, pero estamos debatiendo políticas para este país. Y este contexto hay las normas y leyes como las que propongo, una ley nacional de educación sexual integral con enfoque de género en las escuelas, pero también en las universidades y en los institutos. Es momento de poder acabar con los estereotipos, con los prejuicios, con el machismo, con toda forma de discriminación y violencia que lo único que hace es poner por delante obstáculos y limitaciones y que no ayudan a poder construir una sociedad con justicia social y con igualdad. Yo me baso en argumentos verídicos. Yo no miento diciendo no se sometió a consulta, yo no miento con argumentos falaces, ¿no? Yo aquí, estemos o no de acuerdo, yo estoy poniendo sobre la mesa hechos verídicos, argumentos totalmente verdaderos, ¿no? Así que sobre eso versa todo lo que he ido hilando a lo largo de esta conversación, y sí creo que es sumamente necesario apostar por la igualdad, ¿no? Sí. Bien, muchísimas gracias, candidata. Vamos a entrar al segundo bloque. En este bloque yo les voy a hacer una pregunta a cada una de las candidatas y ambas van a tener solo 1 minuto y medio, por favor, para responder. ¿Sí? Vamos a empezar con la pregunta para la candidata Juliana Calambroyo, por favor. Candidata, el candidato a la presidencia de su partido, Rafael López Aliaga, calificó de santo y de ser una persona buena a un cura del sodalicio, quien es acusado de encubrir casos de abuso sexual. ¿Usted lo calificaría de la misma forma? Y queremos, por favor, conocer si usted defiende al sodalicio. Tiene 1 minuto y medio, por favor. El señor López Aliaga, que es el candidato a la presidencia, puede tener las opiniones personales que él considere, porque en eso consiste la libertad y el respeto irrestricto, sí, a la libertad de expresión. Si la persona en cuestión, que yo no conozco a ese sacerdote, ¿no?, que si yo comparto, pues no podría dar ninguna opinión, pues no lo conozco. Si yo conozco el sodalicio, pues tampoco conozco el sodalicio de vida cristiana. Sé que está dentro de la Iglesia Católica,
pero no tengo ningún reparo, ningún contacto con él. Sé que en el sodalicio hay abusos sexuales que se tienen que investigar, que se investiguen dentro del sodalicio o fuera del sodalicio, dentro de la Iglesia Católica o dentro de la Iglesia Evangélica, donde hayan abusos que se investiguen, que se cojan a los criminales, que se los sancionen con cárcel, y si además están dentro de la Iglesia Católica, que se vean también por el enfoque canónico. Lo que yo sí tengo clarísimo es que cualquier abusador, si es de niño, si es de adolescente, si es de mujer o si es de varón, tiene que ser castigado, sea de la fe y de la congregación que sea. No podemos permitir ningún abuso. Bien, muchísimas gracias, candidata, por responder a nuestra pregunta. Vamos a ir con la pregunta para la candidata Gaela, por favor. Candidata, ¿no le parece un poco contradictorio que desde Juntos por el Perú, partido por el que usted postula, digan que van a luchar contra la corrupción, pero representan a un partido que fue fundado por Yehude Simón, quien recibió pagos de Odebrecht? Tiene 1 minuto y medio, por favor, candidata. Claro. Yo creo que los partidos no son chacras, ¿no? Los partidos son organizaciones políticas compuestas por muchísimas personas, ¿no? Yo he fundado el Nuevo Perú junto a Vero y junto a muchas personas, a muchas mujeres, hombres, a mucha militancia en toda su diversidad, pero no lo hemos fundado para que sea de nuestra propiedad, sino para que sea un proceso que luche por una transformación real. En ese contexto, Yude será muy fundador de Juntos por el Perú, pero fue expulsado de Juntos por el Perú justamente por estar implicado en delitos de corrupción. Eso demuestra que mientras el resto dice que va a señalar o investigar, pero no lo hace, nosotros sí. Nosotros sí nos hemos encargado de inspectorar a sujetos que han estado implicados en actos machistas, en actos homofóbicos, en delitos de corrupción, en políticas de espaldas al enfoque de género. Creo que es sumamente necesario entender que los partidos no tienen dueño, ¿no? En este momento quien representa la propuesta que estamos construyendo es Verónica Mendoza, que va a la presidencia, una mujer que no cometió ningún tipo de delito, ni está involucrada en ningún acto de corrupción. Y ella ha sido clara y tácita en dejar sobre la mesa que nadie que esté involucrado en algún delito de corrupción o en otros delitos o en violencia formará parte de este proceso, ¿no? Por eso Yude fue expulsado de Juntos por el Perú hace bastante tiempo, así que yo rogaría que puedan actualizar esa información, Nicole, porque eso demuestra que somos espacios comprometidos en la lucha contra la violencia, en la lucha contra la corrupción, que no solamente hablamos con la boca, sino que lo bajamos a acciones concretas en nuestra militancia y en nuestra vida política, ¿no? Y solo creo que es sumamente necesario remarcar esto, ¿no? Porque eso nos da coherencia y además remarca que lo que estamos diciendo va de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿no? Así es. Es importante escuchar las respuestas de estas preguntas de ambas candidatas. Muchísimas gracias. Vamos a entrar al bloque número 3 y en este bloque le vamos a dar la oportunidad a ambas candidatas que en 2 minutos puedan dar sus propuestas finales, por favor. Vamos a escuchar a la candidata Juliana. Candidata, parece que no se le está escuchando, por favor. Disculpe. Perdóneme, ahora sí. Ya está. Ahora sí. Okay. Sí, un error involuntario, pero además me da pie a volver a hacer referencia a un error involuntario que también tuve ayer, porque en las últimas horas estoy siendo reconocida en la comunidad digital por un lapsus involuntario, ¿no? Que me ha dado notoriedad y que, bueno, pues gracias a Dios me están buscando en las redes. Y esto lo quiero trasladar para que por favor revisen con claridad todas las propuestas del Partido de Renovación Popular, ¿no? Y también mis ideas y mis propuestas, porque Renovación Popular es el único partido que se ha declarado pro vida desde el principio. Somos un partido nuevo, con gente comprometida, con gente que efectivamente no hemos estado antes en la política, pero que queremos cambiar la política, que queremos hacer las cosas bien. Yo soy Juliana Calambroyo y estoy en esta contienda electoral con el número 12, como lo ven aquí. ¿Sí? ¿Quién soy yo? Pues yo soy una madre, ¿sí? Soy una esposa y soy madre de 9 hijos. Soy profesora en especialidad de matemática para secundaria. Tengo un posgrado en matrimonio y familia en la Universidad de Navarra. Y también tengo un diplomado en educación sexual integral por la Universidad Austral. Quiero cambiar la política de nuestro país. Mi pasión es legislar
para proteger a la familia, para proteger nuestras familias, porque tu familia es tu motor, tu familia es tu refugio, tu familia es tu compromiso y también es mi compromiso para lograr que los padres de familia podamos tener esa voz y ese voto en la definición de la política pública educativa. Porque además tengo, y no hemos podido conversar aquí, y me gustaría que en otro momento hablemos, la propuesta del emprendimiento familiar. Es momento de hablar también de esta forma de hacer empresa, que es con capital familiar y que necesita una tributación y una chaqueta jurídica distinta. Y es también momento de hablar de las familias vulnerables, para que las prestaciones no solamente vayan para la persona con discapacidad, sino para todo su núcleo familiar. Es momento de hablar de ese montón de mujeres que están invisibilizadas, porque ninguna organización que se dice luchar por las mujeres presta atención a estas 3.800.000 mujeres que son madres de 3 hijos o más y que necesitan ser reconocidas como familias numerosas y que tengan unas prestaciones sociales para garantizar la salud, el transporte, la recreación, pero sobre todo la educación de sus hijos para que puedan tener esos descuentos en las universidades privadas que atiendan al núcleo familiar. Soy Juliana Calambroyo, una candidata comprometida con su familia y con la tuya. Soy la candidata por las familias del Perú. Muchas gracias, Nicole. Bien, muchísimas gracias, candidata. Le vamos a dar la misma oportunidad para que pueda mencionar sus últimas propuestas a la candidata Gael. Muchas gracias, Nicole. Agradecer también a Juliana por la oportunidad, por el espacio de tener un momento como este para reflexionar, debatir y dialogar, ¿no? Creo que es necesario hablar sobre por qué postulo, ¿no? Yo postulo para poder acabar con la educación machista a través de una reforma de género, postulo para poder ponerle fin a la criminalización de la protesta, que no solamente nos ha quitado a Inti y a Brian, sino a muchas personas indígenas a lo largo de todos estos años que han enfrentado a la policía con quienes menos tienen a través de una reforma policial, ¿no? Postulo para poder llevar a cabo una reforma tributaria, pero sobre todo para poner sobre la mesa y luchar con todas mis fuerzas por una segunda reforma agraria. Una segunda reforma agraria que le brinde una pensión de jubilación, un seguro social, un programa de riego, créditos a bajos intereses y capacitaciones permanentes, pero sobre todo un programa de gobierno que les permita ventas directas a quienes producen para poder buscar precios justos. Hay quienes estigmatizan eso y mienten diciendo que esto es populismo, pero esto ha sido trabajado desde las organizaciones indígenas, desde el movimiento campesino, hace muchos años. Es algo que se ha ido construyendo sobre la base de las injusticias y la necesidad de tener que contar con mejores condiciones. Aquí estoy para defender todas las familias, no un modelo tradicional de familia, sino también las familias diversas, porque nos gusten o no las parejas del mismo sexo, las madres solteras, los abuelos Sí, con nietos, forman Así familias en este país y merecen protección. Estoy aquí para luchar con todas mis fuerzas por la igualdad, porque en mi proyecto, personas como Juliana y su familia tienen espacio. En cambio, en su proyecto, yo no tengo lugar. Yo ni mis pares tienen lugar. Creo que es sumamente necesario entender la necesidad de tener que contar con mecanismos afirmativos para luchar por la igualdad con términos concretos. Eso es lo que le ofrece Verónica Mendoza a este país, un cambio de transformación real, pensando en esas mujeres campesinas, en esas agricultoras, en esas mujeres que salen patria para poder criar a sus hijos, pensando en esos micro, medianos y grandes empresarios. Aquí estoy para luchar por todas las familias, para luchar por una vida digna, para luchar por un trabajo. Un abrazo, muchísimas gracias. Voy con el número 13 por Juntos por el Perú, con Verónica Mendoza. Hayaya. Muchísimas gracias a ambas candidatas y antes de finalizar en Caretas Electoral, quiero extender las disculpas a ambas candidatas por los comentarios ofensivos que han habido en esta transmisión. Nosotros lo rechazamos de inmediato y recuerden a todos los ciudadanos que realizamos este debate justamente para que ustedes puedan tener opciones, para que puedan poder elegir a una de las representantes para el Congreso en estas próximas elecciones y recordarles pues que los insultos jamás nos mejoran como sociedad. Sí, muchísimas gracias a ambas candidatas y agradecemos a los que se han conectado. Buenas tardes. Muchas gracias, Nicole. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Ay, tengo que correr otro. Tengo que correr
pero